Según la tradición judía, el Mesías entrará en Jerusalén precisamente por esta puerta sagrada. En pleno corazón de la antigua ciudad de Jerusalén se alza una entrada única y enigmática, la llamada Puerta Dorada, también conocida como la Puerta de la Misericordia. A lo largo de más de 500 años ha permanecido cerrada, bloqueada tras gruesas losas de piedra que custodian antiguos secretos, fervientes esperanzas y siglos de profecías de inmenso poder espiritual. Esta no es simplemente una puerta clausurada, es un símbolo profundo que enlaza las creencias de judíos, cristianos y musulmanes en una misma expectativa espiritual compartida. Para la tradición judía, esta puerta será el umbral por el cual el Mesías ingresará para traer la redención definitiva. En el cristianismo, se cree que Jesucristo regresará por ese mismo acceso, cumpliendo la profecía de su retorno glorioso. Incluso el Islam atribuye un profundo significado escatológico a este lugar, aunque desde una perspectiva distinta. Pero surge una pregunta inevitable: ¿por qué la Puerta Dorada continúa cerrada hasta el día de hoy? ¿Quién tomó la determinación de sellarla? ¿Con qué propósito? Te invito a acompañarme en este viaje para desentrañar la fascinante historia detrás de este misterio ancestral y descubrir por qué esta silenciosa estructura podría contener la clave de algunas de las narrativas de fe más trascendentales del mundo. La Puerta Dorada ocupa una posición de relevancia única en el muro oriental de Jerusalén, justo enfrente del Monte de los Olivos, una colina considerada sagrada tanto para judíos como para cristianos y musulmanes. Su orientación hacia el este no es accidental. En la escatología judía se espera que el Mesías llegue desde el oriente, un evento profetizado en el que el Monte de los Olivos se partirá en dos, abriendo un camino hacia la salvación y la restauración. La estructura arquitectónica actual de la puerta revela múltiples capas de historia y cultura. Investigaciones arqueológicas llevadas a cabo por expertos como Dan Bahat, Lynn Rittmeyer y David Ussishkin indican que la parte visible de la puerta pertenece mayoritariamente al período bizantino, aproximadamente entre los siglos VI y VII después de Cristo, aunque también contiene elementos que podrían pertenecer al primer período islámico omeya. Sin embargo, bajo estas capas más recientes, hay indicios claros de construcciones anteriores, posiblemente correspondientes a la época del Segundo Templo, lo cual resalta la relevancia religiosa y estratégica de este lugar a lo largo de más de 2000 años. Se cree que durante el siglo VI, los gobernantes cristianos bizantinos que dominaban Jerusalén emprendieron la reconstrucción de la puerta, reforzando así su vínculo simbólico con el regreso profetizado de Jesús. La puerta aparece mencionada tanto en relatos de peregrinos como en diversos textos religiosos de la época, donde se le considera un punto de entrada fundamental para los fieles y un signo tangible de la presencia divina. Los escritos sagrados del judaísmo destacan especialmente el significado escatológico de esta puerta. En el libro de Ezequiel 44, 1-3, se describe una puerta que mira hacia el oriente y permanece cerrada porque por ella ha entrado el Señor, y así permanecerá sellada hasta la llegada del ungido. Tanto el Talmud como los Midrashim hacen referencia a una puerta oriental sellada, lo que refuerza aún más la creencia de que el Mesías ingresará a Jerusalén a través de este portal específico. Asimismo, los evangelios cristianos subrayan el papel profético de esta entrada. Relatan la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, montado en un asno, cumpliendo de forma simbólica la profecía de Zacarías 9:9, que anuncia la llegada de un rey justo y humilde desde el Monte de los Olivos. Este acontecimiento es conmemorado anualmente por los cristianos durante el Domingo de Ramos, y la Puerta Dorada se convierte en un poderoso emblema de dicha profecía cumplida y aún esperada. Por su parte, la tradición islámica también reconoce el elevado valor espiritual de Jerusalén. Aunque la Puerta Dorada no se menciona de manera explícita en el Corán, diversos hadices hacen alusión al papel que tendrá la ciudad santa
en los eventos del fin de los tiempos. Además, la cercanía de la mezquita de Al-Aqsa otorga aún mayor santidad a esta zona, considerada uno de los lugares más sagrados del Islam. La historia del sellado de la Puerta Dorada comienza en el año 1541, bajo el reinado del sultán Suleimán el Magnífico, uno de los monarcas más prominentes del poderoso Imperio Otomano. A Suleimán se le atribuye la restauración de las murallas de Jerusalén, muchas de las cuales aún se mantienen en pie hasta nuestros días. Entre sus numerosas obras se incluye la decisión de cerrar de forma permanente esta emblemática puerta. Las razones detrás de esta decisión fueron tanto políticas como religiosas. Jerusalén, ciudad sagrada para múltiples credos, había sido durante siglos un punto de tensión y conflicto. Las expectativas mesiánicas del pueblo judío, a menudo entrelazadas con aspiraciones políticas y sueños de liberación, representaban un riesgo potencial para el control otomano de la ciudad. Al ordenar el sellado de la puerta, Suleimán buscaba impedir simbólicamente, y también de forma literal, el ingreso del Mesías judío, sofocando así el fervor mesiánico y consolidando la autoridad de su imperio. Relatos históricos contemporáneos y documentos posteriores ofrecen valiosa información sobre la relevancia de este acto. Los archivos otomanos, junto con los testimonios de cronistas judíos como David ben Solomon ibn Abi Simra, conocido también como Radbaz, indican que existía un temor real de que la llegada del Mesías por esta puerta pudiera encender una revuelta o poner en entredicho la soberanía otomana sobre Jerusalén. Pero la estrategia de Suleimán fue más allá de simplemente sellar la puerta. Mandó establecer un cementerio musulmán justo frente a la entrada clausurada, creando una barrera ritual. Según la halajá, la ley judía, el contacto con tumbas genera impureza ritual. A los tumé, y especialmente a los kohanim, sacerdotes, y a los levitas, se les prohíbe entrar a lugares sagrados si han sido declarados impuros. De este modo, al colocar un cementerio en ese lugar estratégico, Suleimán bloqueó de forma eficaz el acceso de la clase sacerdotal, impidiendo que se aproximaran o atravesaran la puerta sin quedar ritualmente contaminados. Esta acción anulaba, por lo tanto, cualquier expectativa de ritual mesiánico asociado al sitio. La decisión de Suleimán revela cómo el poder político intentó restringir la expresión religiosa, sellando su autoridad en las mismas piedras de la ciudad. Es un ejemplo nítido de cómo fe, política y arquitectura se entretejen en el complejo tapiz espiritual y geopolítico de Jerusalén. Para el judaísmo, la Puerta Dorada ocupa un lugar central en la esperanza mesiánica. De acuerdo con la tradición, el Mesías, o Mashiach, entrará por esta puerta oriental, cumpliendo antiguas profecías que anuncian la reconstrucción del templo y el inicio de una era de paz universal. Textos como el Talmud, especialmente el Tratado Sanedrín 98b, y diversos pasajes del Midrash refuerzan esta creencia, vinculando la puerta con la redención futura de Israel. Esta esperanza es una parte esencial de la vida espiritual de muchos judíos, particularmente entre quienes consideran la restauración de Jerusalén como un anuncio del tiempo mesiánico. En el cristianismo, la conexión con la puerta es igualmente profunda. Se considera un lugar sagrado, al ser el sitio donde Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén el Domingo de Ramos, acontecimiento relatado en los 4 evangelios. Por ejemplo, Mateo 21, 1-11 y Juan 12, 12-19. Los cristianos creen que Jesús cumplió la profecía de Zacarías 9:9 al llegar montado en un burro desde el Monte de los Olivos, ingresando simbólicamente por la puerta oriental. Este evento es recordado cada año en todo el mundo, y muchos creyentes aguardan la segunda venida de Cristo, quien, según la profecía, regresará por esta misma puerta para traer el juicio final y la salvación eterna. Así, la puerta representa tanto el cumplimiento de una promesa pasada como la esperanza futura. En la tradición islámica, aunque la puerta en sí no aparece mencionada explícitamente en el Corán, diversas narraciones escatológicas, hadices, hacen referencia al este y a Jerusalén
como puntos claves en los acontecimientos del fin de los tiempos. La cercanía de la Puerta Dorada al recinto de la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, incrementa su trascendencia espiritual. Algunos eruditos musulmanes interpretan los dichos proféticos sobre la llegada del día del juicio desde el Oriente como una alusión simbólica a esta puerta. Aunque las interpretaciones varían entre las diferentes escuelas del pensamiento islámico, esta superposición de geografías sagradas ha convertido a la Puerta Dorada en un símbolo poderoso de identidad religiosa y conflicto interreligioso. Su cierre en el siglo XVI se ha transformado en un símbolo tangible de la lucha por el control espiritual y político de Jerusalén, ciudad venerada por las tres grandes religiones abrahámicas. En tiempos recientes, el simbolismo de las puertas ha sido aprovechado tanto en la retórica política como por los movimientos nacionalistas. Jerusalén sigue siendo una de las ciudades más disputadas del mundo, con tensiones históricas que hunden sus raíces en reivindicaciones religiosas y culturales. En este contexto, la Puerta Cerrada se convierte no solo en una expresión de esperanza espiritual, sino también en un reflejo de las tensiones políticas que aún perduran. Estudios realizados por organizaciones como el Instituto de Investigación Política de Jerusalén han señalado cómo el simbolismo religioso en torno a la Puerta Dorada influye directamente en el sentimiento colectivo y en las negociaciones diplomáticas actuales. Esta puerta sigue siendo así un símbolo vivo, cuya clausura física refleja conflictos más profundos por la identidad, la soberanía y la paz. Para comprender verdaderamente la magnitud de estas tensiones, también es necesario explorar las capas arqueológicas ocultas bajo la puerta, que la conectan con los cimientos históricos y sagrados de Jerusalén. Investigaciones y excavaciones llevadas a cabo por expertos como Lynn Rittmeyer y la Autoridad de Antigüedades de Israel sugieren que los cimientos de la Puerta Dorada podrían remontarse al período del primer templo, construido por el rey Salomón en el siglo X a.C., o a las expansiones herodianas del segundo templo, que abarcan desde el siglo I a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Estos hallazgos resultan significativos porque vinculan el sitio con las épocas más sagradas de la historia judía: el Templo de Salomón, la primera casa de adoración, y la gran reconstrucción herodiana llevada a cabo en tiempos de Jesús. Las dataciones por radiocarbono, junto con los estudios estratigráficos, han revelado múltiples capas de edificación, lo que indica que la puerta ha sido erigida, destruida y reconstruida en repetidas ocasiones, reflejando así la historia convulsa de conquistas y renovaciones que ha caracterizado a Jerusalén. A pesar de su inmenso valor arqueológico, el Golden Gate permanece cerrado, un hecho que ha provocado tensiones e intentos simbólicos y reales de reabrirlo. En las últimas décadas, diversos grupos extremistas, impulsados por el fervor religioso o por ideologías nacionalistas, han tratado de forzar su apertura. Estos actos han desembocado frecuentemente en el refuerzo de las medidas de seguridad, protestas políticas e incluso episodios de violencia, dejando en evidencia que la puerta sigue siendo un punto neurálgico dentro del frágil escenario de Jerusalén. A finales del siglo XX y principios del XXI, se documentaron intentos de algunos colectivos por excavar cerca de la puerta o realizar procesiones religiosas que la tuvieran como destino final. Estas iniciativas provocaron la inmediata reacción de las autoridades israelíes y la preocupación de organismos internacionales encargados de velar por el delicado statu quo de los lugares santos en la ciudad. Un informe de 2018 del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio advirtió que el estatus de los sitios religiosos en Jerusalén, incluyendo las áreas aledañas a la Puerta Dorada, sigue siendo uno de los temas más sensibles y conflictivos dentro de las negociaciones de paz. Hoy, una fuerte presencia de fuerzas de seguridad permanece en la zona para prevenir cualquier intento no autorizado de modificar el estado actual de la puerta, reflejando
los enormes riesgos asociados con cada movimiento en este lugar tan cargado de simbolismo. Paralelamente, la investigación arqueológica continúa desarrollándose, arrojando nueva luz sobre el pasado estratificado de Jerusalén sin alterar la clausura física del acceso. Mediante el uso de tecnologías no invasivas, como el radar de penetración terrestre, los arqueólogos han logrado cartografiar tanto la subestructura de la puerta como el cementerio musulmán adyacente, consolidando su relevancia histórica mientras se respetan las sensibilidades religiosas. Ahora imagina nuevamente el Golden Gate sellado. El viento sopla suavemente entre las lápidas silenciosas del cementerio que guarda su entrada, llevando consigo siglos de oraciones, anhelos y preguntas aún sin respuesta. ¿Se abrirá alguna vez esta puerta de nuevo? Y si así fuera, ¿marcaría acaso un momento sagrado de cumplimiento divino, la realización de antiguas profecías compartidas por millones? ¿O representaría un presagio de algo aún mayor? Tal vez incluso una señal de un cambio profundo y trascendental para Jerusalén y el mundo entero. La Puerta Dorada se alza como un centinela silente ante estos misterios, invitando a cada uno de nosotros a contemplar la fe, la historia y el destino. Sus piedras antiguas nos hablan de espera, de conflicto, pero también de esperanza, recordándonos que algunas puertas no conducen únicamente al pasado, sino que se abren o permanecen selladas como umbrales hacia el futuro. La Puerta Dorada no es solo una estructura de piedra, es un símbolo, un eco del pasado que aún resuena en el presente, y quizás una señal del futuro. Su historia está entretejida con profecías, guerras, esperanzas y misterios que aún no han sido revelados del todo. ¿Y si algún día se abriera? ¿Estaríamos preparados para lo que eso significaría? Si te apasionan estos enigmas, si deseas descubrir más secretos ocultos en las páginas de la Biblia y en las arenas del tiempo, te invito a que te suscribas a este canal de Secretos Bíblicos. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, donde exploramos las verdades antiguas que podrían cambiar nuestra visión del mundo actual. Gracias por acompañarme en este viaje de fe, historia y misterio. Hasta la próxima revelación.